Oye, tú no puedes prometer a alguien que va a facturar X con Y porque aunque tú lo estés haciendo, siempre va a depender de la persona. Tú no sabes las cualidades que tiene la otra persona. Creo que estás vendiendo humo, estás vendiendo algo que no has hecho. Ejemplos no de vende humos, pero de cosas que he visto. Es como el esquema para mí del éxito, tanto si eres freelance primero como para luego escalar en una agencia, parte del sistema FNR. Yo, sin ir más lejos, he tenido 3 meses muy duros y a día de hoy, pues creo que todo lo que he trabajado en mentalidad durante estos años me han servido para seguir adelante. Y muy buenos días, guerreros y guerreras del marketing, y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Warriors, el podcast en el que hablamos de marketing digital y todo lo que le rodea desde el punto de vista del guerrero. ¿Y quién es un guerrero? Pues aquel que nunca deja de luchar. Así que si tú también luchas a diario por hacer que tus estrategias y campañas de marketing funcionen, quédate porque esto te interesa. Antes de empezar con el contenido de hoy, te voy a rogar que si te gusta el contenido del podcast, me dejes una review en Spotify, ya sabes, a través de la estrellita, en Apple Podcast o donde sea que me escuches. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo a llegar a más gente y a motivarme para seguir compartiendo este tipo de contenido con vosotros de forma gratuita. En el episodio de hoy, episodio número 36 del miércoles 23 de agosto, vamos a hablar de cómo pasar de freelance a agencia. Sí, otra vez. Digo otra vez porque ya hemos hablado de esto en el episodio 19 del 1 de marzo de este año y también en algunos podcasts anteriores, como en el podcast 12, donde hablamos sobre el sistema FNR, ya sabéis, filtrar, negociar y sistematizar entrega de resultados. En el podcast 7 también hablamos sobre una temática relacionada con la creación de una agencia, como es negociar un variable, aunque también nos sirve si somos freelance. En el episodio 26 hablé sobre estrategias para captar clientes para tu agencia. En el episodio 33 hablamos de la diferencia entre empezar con una marca personal o una marca corporativa. Y también en los últimos episodios he estado volviendo a hablar de este tema, ¿no? El tema agencia, el tema cómo crear agencia, ya sabéis, es un tema que me gusta y os voy a explicar un poquito porque en este episodio vais a ver que no voy a hablar tanto de forma teórica, sino que voy a intentar deconstruir mitos, ¿vale? De hecho, le he puesto como nombre a este podcast Deconstruyendo mitos y leyendas. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, pues porque creo que si queréis un contenido más teórico os podéis ir a ese podcast 19 del 1 de marzo, ¿no? Y ahora pues voy a volver a recuperar lo que hablamos en ese podcast 19, pero también voy a ir construyendo algunas cosas, voy a hacer algunos comentarios pues un poco más personales y más de opinión, que además para este mes de agosto, ¿no? Que estamos todavía en él, pues vienen muy bien. ¿Por qué he hablado yo o por qué hablo del tema agencia? Bueno, pues la realidad es que yo estoy buscando mucha información o busco mucha información sobre cómo crear tu agencia, cómo tomar algunas decisiones y no siempre lo encuentro, ¿no? Es decir, en el último mes, por ejemplo, he estado buscando información sobre métricas de agencia porque he estado construyendo un Investors Deck que es como un business plan pero a la inversa y no lo encuentro, es decir, a la hora de tomar decisiones complicadas o a la hora de ver qué me interesa más, si pedir financiación o no, si contratar a un copywriter o a un media buyer o qué tipo de contrataciones hay que hacer. Yo busco en español e incluso en inglés y no siempre encuentras las respuestas que uno está buscando, lo que me deja ver que, bueno, pues no se está escribiendo, no hay mucha información sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre este tipo de temáticas que nos interesan y no entiendo muy bien por qué. Por eso mismo yo creo que, bueno, pues aporto mi granito de arena, ¿no? Si yo, que estoy pasando o que he pasado de freelance a agencia y que estoy en ese momento de construir y seguir escalando mi agencia de marketing, pues voy contando un poco más sobre cómo lo hago, pues creo que podré ayudar a otras personas que como yo estén buscando esas preguntas. Creo que además no solo ayudo a esas personas que sois ahora mismo freelance y os dedicáis a gestionar campañas de marketing digital y de publicidad online a otros clientes, sino que también puedo ayudar a dueños de negocios. Es decir, si tú tienes un negocio y estás escuchando este podcast o estás escuchando otros capítulos relacionados con tema agencia, entiendes mejor cómo funciona una agencia de marketing
y te puedes plantear, o a la hora de plantearte delegar y contratar una agencia de marketing, vas a entender mejor cómo hacerlo y en qué agencia puedes confiar y en qué agencia no. Decir también, ¿no?, que hablar de cómo crear tu agencia de marketing en algunos sectores o en algunos ámbitos está mal visto, ¿no? O incluso vender formación, porque yo ya he oído por ahí algún podcast en el que se hace alguna entrevista y he oído personas que dicen, no, pues esta gente está vendiendo humo, te están enseñando cómo vender una agencia o cómo construir tu agencia de marketing y cómo escalar tu agencia de marketing y ya por eso parece que eres vende humo. Bueno, simplemente aquí, sin entrar demasiado al trapo, ¿no? Y sin querer crear polémica, creo que hay dos puntos importantes a la hora de diferenciar por lo que es para mí vender humo y lo que es para mí la realidad, ¿no? Vender algo que tu conocimiento, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo puede vender su conocimiento, el mundo de los infoproductos ha democratizado la venta de conocimiento, por lo que no hay problema. El problema, o uno de los problemas, viene cuando estás vendiendo un conocimiento que te sirve para generar dinero, ¿no? Es decir, si tú estás enseñando yoga, pues nadie te va a decir que eres un vende humo, o es más complicado que alguien te diga que estás vendiendo humo porque, bueno, estás vendiendo algo que tú haces tus clases de yoga y ya está, ¿no? Y no hay mayor problema. En cambio, en cuanto estás diciendo que puedes generar ingresos con este conocimiento que te estoy vendiendo, se empieza, bueno, se entra en una dinámica en la que la gente va a opinar más y la gente te va a decir que eres un vende humo, y además puede ser que gente que te escuche y pruebe, o gente que te compre un curso incluso, no le funcione tu sistema, y si la promesa que has hecho es demasiado, vamos a decir, prometedora, ¿no? O demasiado exagerada, pues se cree esa fricción, ¿no? Entonces partimos de la base de que cuando uno enseña a montar una agencia de marketing, lo hagas de una forma u otra, siempre vas a generar más hate, ¿no? Pero para mí hay dos diferencias clave, que era lo que iba al principio. La primera es, ¿estás tú creando una agencia de marketing? ¿Has creado una agencia de marketing? ¿Vale? Si no la has creado y estás vendiendo cómo crear tu agencia de marketing o cómo escalar tu agencia de marketing, creo que estás vendiendo humo, estás vendiendo algo que no has hecho. Ejemplos no de vendehumos, pero de cosas que he visto, es cómo hacer cursos de cómo crear un curso, cuando realmente el único curso que has creado es ese. No lo veo, no sé, a mí me choca. Cómo crear tiendas de dropshipping, y la única tienda que has creado es una tienda que no ha facturado más de 100.000 euros y que has tenido pérdidas, ¿vale? Ejemplos de estos, bueno, pues cada uno que los busque, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que vender cómo hacer dinero es muy jugoso y hay gente que sabe aprovecharlo muy bien y que le funciona bien a corto plazo. Luego habrá que ver dónde han acabado esos cursos, esas formaciones o esas personas, ¿no? Yo no voy a entrar ahí. Yo, en todo caso, creo que lo que hago lo hago de forma honesta, lo hago de forma transparente. Lo que voy generando, lo que voy creando en mi agencia, lo voy compartiendo con otras personas que confían en mí para aprender o para escucharme sencillamente aquí a través del podcast, y cuando recibo, ¿no?, esos ánimos de, oye, me has ayudado, pues ya está, yo estoy contento, ¿no? El segundo punto ya no es tanto si yo estoy creando una agencia de marketing o no, es cómo te vendo lo que te vendo, ¿vale? O cómo te estoy diciendo que escuches mi podcast, o cómo te estoy vendiendo mi contenido, mis conocimientos. Si yo, por ejemplo, te digo que te voy a ayudar, o te prometo que con mis técnicas tú vas a facturar 10.000 euros al mes en 3 meses, ¿vale? Que sería una promesa, por así decirlo, para pasar de freelance a agencia, que tendría sentido. La mayoría de los freelance, cuando empiezan a superar los 6.000, 7.000, 8.000 euros, ya se sienten un poco estancados y quieren pasar a ser agencias, si es que de verdad quieren eso. Entonces sería una buena promesa, ¿no? Incluso una promesa que tampoco es nada del otro mundo, pero aún así estarías incumpliendo, yo creo, una ley ética, ¿no? Que es, oye, tú no puedes prometer a alguien que va a facturar X con Y, porque aunque tú lo estés haciendo,
siempre va a depender de la persona. Tú no sabes las cualidades que tiene la otra persona. Ojo, incluso podrías establecer un sistema de cualificación para ver quiénes son. O sea, un sistema en el que tú veas si la persona es la adecuada o no. Y a partir de ahí intuir si va a cumplir la promesa o no. Pero no, aún así yo creo que esto no se puede hacer. Es decir, no debes prometer un resultado a todo el mundo porque cada persona es diferente. Cuidado, ¿cuál es la segunda manera de hacerlo? Que para mí sí que es más ético y por lo tanto te alejaría del mundo de los vendehumos. Pues prometer que te voy a enseñar mi sistema con el que facturo 10.000 euros al mes y te voy a mentorizar para que tú lo puedas implementar. Bueno, pues es una promesa distinta. Yo te estoy enseñando un sistema con el que yo consigo esto. No quiere decir que tú vayas a conseguirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante estos años ha habido personas que han prometido vas a conseguir facturar esto a X meses. Ha habido personas que lo han hecho bien, pero como los otros lo estaban haciendo mal, se ha mezclado y no se ha diferenciado. Y bueno, pues hay ahí como una especie de nube en torno a todos los que, pues como yo me incluyo, enseñamos a mejorar o a generar más ingresos con nuestros servicios. Es importante también entender que yo, por ejemplo, voy dirigido a personas ahora mismo que quieran, o mi mentoría Ads Academy Agency, que vamos a hablar de ella al final de la sesión, va dirigida a personas que estén ahora mismo en ese punto, ¿no? De freelance, que tienen varios clientes o incluso ya tienen sus pequeñas agencias y están empezando a delegar. Pues yo, que estoy en un punto más adelantado de ellos, son mi cliente ideal. Creo que cualquier agencia podría formarse con nosotros y aprender cosas igual que yo podría formarme con ellos y aprender cosas, ¿no? Pero, digamos, mi cliente ideal es alguien que tiene que pasar el camino que yo he recorrido, ¿no? Nosotros ahora mismo somos una agencia con 10 personas, estamos en torno a los 50.000 euros de facturación mensual y esto, bueno, pues me permite a mí, yo creo que con bastante tranquilidad y honestidad y ponerme a mirar al espejo, enseñar a otras personas que quieran recorrer ese camino. Que me viene una agencia que factura 100.000 al mes, bueno, pues todo es sentarnos, ¿no? Y ver, pero quizás no me sentiría tan cómodo, ¿no? Porque yo todavía no he llegado ahí y por tanto no puedo explicarlo. Luego, pues hay gente por ahí enseñando cualquier tipo de, o sea, enseñando cosas que nunca han hecho y que intuyen que va a ser así, o se van a Estados Unidos, aprenden algo y sin aplicarlo te lo escupen. Yo siempre me formo, aplico de lo que me he formado y saco mis conclusiones y luego eso es lo que transmito a las personas que se forman conmigo. Muy bien, hemos hablado de por qué es importante para mí hablar de temas de agencia, por qué lo hago, ¿no? Para contribuir, ¿no? Y para llenar un hueco que creo que hay ahí, que nadie está llenando. También por qué creo que hay que diferenciar entre vendehumos y no vendehumos y cómo diferenciarlos, ¿no? Cuando vosotros vayáis a formaros en cualquier ámbito, pero especialmente en el ámbito de generar dinero, ¿no? De crear riqueza. Y ahora vamos a, bueno, pues con las claves del programa, que esta introducción forma parte ya de las claves, porque para mí son dos claves fundamentales, el por qué hablo de agencia y por qué creo que es legítimo hacerlo. Y ahora las claves. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que intento ser bastante académico por un lado, pero también mezclarlo con la práctica, ¿no? Ser pragmático e intentar siempre en la medida de lo posible quedarme con lo que más va a cambiaros y ser autocrítico, ¿no? Esto quiere decir que yo muchas veces revisando lo que enseño, revisando mis sistemas, lo que llego a conclusiones que me hacen, bueno, pues esto a lo mejor lo he mitificado un poco, hay que darle una vuelta, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer hoy, ¿no? Todos los puntos que he visto, o todas las... Porque siempre intento partir de un esquema sencillo y luego lo voy complicando. Es decir, creo que todo se puede reducir a las 3 claves, ¿no? Lo que hablábamos. Hay por ahí un montón de webinars, seguro que tú que me estás escuchando has visto algún webinar en el que te dice las 3 claves para escalar tu agencia, me lo invento. Claro, esto se puede hacer si tú has pasado, o sea, si vienes de arriba, es decir, tú
cuando tienes un sistema complicado y lo entiendes, puedes reducirlo a 3 claves, pero no puedes hacerlo al revés. Tú no te puedes inventar 3 claves y rellenarlas. No, tienes que tener el relleno y luego reducirlo a 3 claves. Y esto es lo que voy a intentar explicar hoy aquí, es decir, cuáles son las claves que yo enseño y a las que reduzco, ¿no? Ese sistema reduccionista, y luego deciros los detalles, ¿no? Y qué detalles, por así decirlo, son más reales o son más eficientes y cuáles no. Me estoy liando un poco, pero creo que tiene sentido lo que os comento. Al final, el esquema para mí del éxito, tanto si eres freelance primero como para luego escalar en una agencia, parte de el sistema FNR. Que tú mismo aplicar tus propios sistemas para empezar, y esto te permitirá luego empezar a delegar. Cuando tú has creado tus propios sistemas, que cuidado, no se trata, repito, crear sistemas por crearlos, ¿vale? Que esto sería el primer mito, ¿no? Dentro de filtrar, negociar, bueno, podríamos hablar alguno más, pero para mí un mito muy importante que estoy viendo cada vez más es, oye, el sistema por el sistema. Veo publicaciones en LinkedIn, veo publicaciones en Instagram donde enseñan diagramas, tablas de Excel, son muy bonitas. Luego entras y te das cuenta de que esas tablas no tienen aplicación o a ti no te sirven, ¿vale? Pues no tiene ningún sentido replicar tus sistemas de otras personas que ellos mismos no están utilizando o que cuando tú los vas a utilizar no te funcionan. Debes crear los tuyos propios. Ojo, puedes coger ideas de otros. Entonces esto es lo que yo también intento enseñar y ayudar, es decir, a crear tus propios sistemas y no utilizar sistemas y no pensar que alguien te va a entregar unos sistemas que vas a poder utilizar tú. También, bueno, aquí desmitificar la parte de la negociación. Parece que negociar te pone como un, no sé, pues eso, como Harvey Spencer, ¿no? Si quien haya visto Suits lo conoce, pero es decir, en el negociador, la figura del negociador hay que desmitificarla también y entender que es algo normal de la parte del marketing, de la parte de los servicios. Y bueno, pues que cada vez estamos más en un sistema anglosajón en el que negociar es más sencillo. Entonces, bueno, no volvernos locos, ¿no? Y pensar que hay que estar negociando cada 2x3, pero sí meterlo dentro del sistema. Para mí, ya os digo, el mayor mito es la sistematización, ¿no? Pensar que tenemos que sistematizar por sistematizar no tiene sentido. Hay que ir poco a poco haciéndolo y siempre pensando en que es para entregar resultados. Una vez que tenemos el sistema FNR, que para mí era o ha sido como el punto de partida, vamos al siguiente bloque, ¿no? El sistema FNR para mí es lo básico o la reducción que hay que entender para tener éxito como freelance. ¿Cuáles son los 5 pilares o los 5 ejes que hay que trabajar para tener éxito como agencia de marketing? Pues los 5 ejes que hay que trabajar para tener éxito como agencia de marketing son ventas, beneficio, orden, impacto y legado. Y de hecho son 5 pilares que nos sirven para cualquier negocio. Yo los he cogido del libro de Mike Michalowicz, os lo explico, que es la pirámide de Maslow para los negocios. Realmente el libro se llama Un paso a la vez y en él te explica este concepto, ¿no? De los 5 pilares básicos dentro de la pirámide de Maslow de los negocios. Repito, ventas, beneficio, orden, impacto y legado, ¿vale? Yo he cogido estos 5 puntos y los he aplicado en una agencia de marketing, ¿no? Entonces, en ventas yo lo llamo posicionamiento, propuesta de valor y marketing. En beneficio, pues hablo de las finanzas y añado el departamento administrativo y el departamento legal. En orden, pues por supuesto metemos la sistematización. Y hay que ver que podemos sistematizar, por un lado, la entrega de resultados, es decir, todo el workflow de clientes, pero también hay que sistematizar el departamento de dirección, hay que sistematizar el departamento legal, es decir, hay sistemas que están fuera de la gestión de clientes que también deberían de ser sistematizados. Y por último, el impacto, que es para mí la dirección y recursos, que es igual a escalado, es decir, cuando tú empiezas a dirigir y empiezas a generar unos recursos, véase, recursos humanos, ¿no? Es decir, a contratar, estás escalando y por lo tanto generas más impacto. Y por último, el legado.
¿vale? Que es cuando realmente empiezas a pensar, y ese cambio, ahí es donde creo que llega el gran cambio de mentalidad, y por eso yo al legado lo llamo mentalidad, es donde hacemos una visión a largo plazo, pensamos realmente como emprendedores, como empresarios, incluso como inversores, y pasamos, ¿no? Tenemos varias palancas. Para mí las más importantes es pues esa visión a largo plazo, cambiar la responsabilidad por, perdón, al revés, cambiar la reactividad por la responsabilidad y hacer un control emocional de todo lo que nos pasa. Ahí podemos meter muchas cosas, y de hecho la mentalidad en muchos cursos y formaciones veréis que está en primer punto. Para mí lo pongo al final, ¿vale? ¿Por qué? Porque de nada sirve tener mucha mentalidad de empresario, de emprendedor, de lo que tú quieras, si no estás vendiendo. Y esto es lo que dice Mike, y creo que de hecho yo el año pasado, perdón, en la última edición de la mentoría de la agency, estábamos vendiendo, estábamos poniendo la mentalidad en primer puesto, ¿no? Primero trabaja la mentalidad y luego el resto. Pues fíjate que creo que si no tenemos ventas, si no tenemos beneficios, si no hay un cierto orden, si no estamos generando un impacto y un legado, creo que de nada sirve tener la mentalidad, ¿no? Entonces, estoy ahí, ¿no? Con un poco, de hecho esto sería uno de los mitos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y es una pregunta que yo os lanzo, ¿por dónde empezarías tú? ¿Primero por la mentalidad o empezarías por las ventas? Si no tienes la mentalidad, no llegan las ventas, o si no estás vendiendo, no sirve de nada tener la mentalidad. Bueno, yo creo que se podría hacer como una parte, ¿no? De, oye, necesitas tener la mentalidad necesaria incluso para empezar a vender, y luego para dar el siguiente paso y convertirte en ese empresario tienes que volver a la mentalidad. Y con esto cerraríamos el círculo, fijaros, quedaría muy bonito. Aquí, a mí me gustaría, pues sobre todo esto, ¿no? Desmitificar la parte de la mentalidad. Creo que se habla mucho y a veces es como que, bueno, pues no sé de cómo empezar, no tengo nada de lo que hablar, y meto la parte de mentalidad. Y por otro lado es también clave, ¿no? Porque la mentalidad es lo que te hace seguir adelante, ¿no? Yo, sin ir más lejos, he tenido 3 meses muy duros, y a día de hoy, bueno, pues creo que todo lo que he trabajado en mentalidad durante estos años me han servido para seguir adelante, y justamente hoy empezar a grabar este podcast, ¿no? 21 de agosto, venir aquí, hace un día fantástico y fuera, y me vengo y grabo porque quiero seguir adelante con este proyecto y quiero hacer crecer mi agencia, quiero hacer crecer la academia y crecerla con todos vosotros, ¿no? Que me escucháis. También aquí quiero hacer un apunte en beneficios, ¿vale? Dentro de la parte de beneficios voy a añadir un punto muy importante que a raíz de un problema que nos ha pasado, y es el tema de los seguros. Fijaros que cuando tú intentas reducir todo lo que hay que hacer en una agencia, que si queréis saber un poquito más cómo desgloso y cómo relleno estos 5 puntos, podéis registraros en el link del programa para tener una sesión conmigo y que os lo explique mejor. Pero fijaros, yo os he hablado de 5 puntos básicos: ventas, beneficio, orden, impacto, legado, que también se podría decir como posicionamiento, propuesta de valor y marketing, finanzas, administración y legal, sistematizar la entrega de resultados, dirección y recursos, igual escalado, y mentalidad de empresario. ¿Vale? Estos 5 puntos hay que rellenarlos, ¿vale? Sobre todo el de orden, el de sistematizar la entrega de resultados. Ahí hay que añadir muchas cosas. O sea, normalmente esto se explica, yo tardo 3 semanas en explicarlo, ¿no? Si tuviésemos que hablar de un programa de mentoría. Entonces, en beneficios, que ya hemos hablado que son finanzas y administración ilegal, quiero añadiros un punto muy importante, que es el punto de los seguros, ¿vale? Tú puedes tener muchos beneficios, pero si estás haciendo las cosas mal a nivel legal o a nivel administrativo, esos beneficios se te pueden ir, ¿vale? Nosotros hemos tenido que afrontar un pago de 20.000 euros por no tener un seguro. Entonces, recomendación que os doy aquí y desmitificación: tener seguros y tener la cabeza tranquila. Veo por ahí mucha gente haciendo cosas extrañas, y creo que en los próximos años muchos de nosotros vamos a tener ciertos problemas, ya sea con Hacienda, ya sea con la regulación laboral. A día de hoy, y lo que hay que ver es que en los últimos 2 años, o los últimos
4 o 5 años ha habido un push del emprendimiento, mucha gente joven está emprendiendo, lo que es buenísimo, pero no se están respetando ciertas normas laborales y ciertas normas de Hacienda, que cuidado, para mí son igual de jodidas que para el resto, ¿vale? A mí no me gusta tener que cumplir ciertas cosas, o me parece un atraso, me parece que te están tirando piedras, que da la impresión de que este país te pone, palos en las ruedas para que no puedas seguir creciendo y avanzar. Pero son las normas del juego, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber qué está incumpliendo, a qué se está arriesgando, ¿vale? Y ese riesgo siempre va a traer consecuencias. El otro día hablaba con un chico al que le están haciendo una inspección de Hacienda, ¿vale? Esto te puede llegar, y la realidad es que suele llegar en un porcentaje alto de toda la gente que emprende, que es autónomo, que tiene empresa. Por lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si no, los beneficios, que es el punto 2, se te van a ver truncados, ¿no? Entonces, aquí un apunte de los beneficios. Sobre el tema de las ventas, también me gustaría hacer un apunte en el que he caído durante estos últimos meses, y es que tienes que tener un sistema predecible de ventas y tienes que tener y sistematizarlo, ¿vale? Es muy importante sistematizar tus ventas. Fijaros que yo creía que tenía cierta sistematización y de hecho, con el análisis de clientes que os voy a traer el próximo podcast, vais a ver cómo, bueno, yo os lo puedo decir ya, yo tengo una media de 1,4 clientes al mes en los últimos, desde 2020 hasta 2023, es decir, desde 2 años y medio, hemos estado cerrando 1,4 clientes al mes a través de canales como son referidos, Google Ads, marca personal, upsell desde la formación y outreach también, LinkedIn e Instagram outreach. Bien, esto que suena bien, ¿no? Joder, 1,4 clientes al mes, tal, está muy bien, pero no es suficiente para escalar. No es suficiente para escalar una agencia y llegar a cifras, digamos, importantes de 100.000 al mes o 200.000 o 1 millón al mes, ¿vale? Hay que sistematizar mucho más, y esto es un proyecto en el que voy a estar metido en los próximos meses y que, por supuesto, voy a compartir con todos aquellos que elijan reservar, ¿no?, esa llamada durante estos días. Entonces, las ventas, que yo pensaba que tenía un sistema más o menos predecible, me he dado cuenta de que no. Y es uno de los puntos en los que voy a estar trabajando y compartiendo con vosotros. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Este podcast un poco freestyle sobre cómo pasar de freelance a agencia, en el que he hablado de mitos, en el que os he dado algunos apuntes de cosas que me han pasado durante los últimos meses y que espero que os sirva, ¿no? Pues si vosotros os encontráis en este punto. En el apartado de feedback, preguntas y novedades, para esta semana tenemos una pregunta que nos deja Javier Hernández, que es miembro de Ads Academy Pro, y me comenta lo siguiente: a la hora de hablar con potenciales clientes que quieran publicitarse, ¿hay algún certificado o manera de demostrar, garantizar mi formación como media buyer? Dice que ha hablado con una peluquería que imparte también clases, pero siente que sin algo con lo que apoyarse es complicado transmitirle la seguridad. Bueno, aquí deciros que va a depender un poco de la persona que tengas enfrente, ¿vale? Si tú quieres vender tus servicios y no estás seguro de ti mismo porque, uno, no has hecho nunca esto, es decir, es la primera vez que vas a captar tu primer cliente, o dos, te vas a enfrentar con un cliente con el que nunca has trabajado, un tipo de cliente con el que nunca has trabajado, pues aquí puedes hacer varias cosas. La primera es, evidentemente, enseñarle los cursos o títulos que tengas, ¿no? Pero hay gente que no le importa esto. Lo segundo es la experiencia. No he tenido experiencia. ¿Has tenido experiencia con cosas similares? Fijaros que hay una serie de habilidades blandas que te sirven para demostrar que eres bueno en algo. Por ejemplo, ¿qué se necesita para gestionar campañas de Facebook Ads? Se necesita controlar de ordenadores, se necesita controlar de internet. Entonces tú puedes que hayas tenido un blog y lo hayas llevado a ciertas visitas. Esto, aunque no esté directamente relacionado, te sirve, ¿no? Puede que hayas estado diseñando y haciendo diseños, pues como que hay que diseñar anuncios. Si tú le enseñas a esa persona que ha sido capaz de diseñar buenos creativos o diseñar pósters para un cómic, pues te va a decir, ah, qué chulo, me gustaría tener anuncios como estos. ¿Veis? Lo que hay que intentar es, y esto lo escuché en un podcast de Alex Ozmozi,
lo que hay que intentar es abstraerse y encontrar tus habilidades abstractas que te puedan servir para esa tarea nueva y para ese cliente nuevo al que estés aplicando, ¿vale? Como gancho y como si realmente nunca has tenido experiencia y ves que no puedes cerrar ese cliente, yo te diría que siempre pruebes a trabajar gratis. Y digo gratis, para los que me estáis viendo en YouTube, bien, porque estoy poniéndolo entre comillas, para los del podcast no tan bien, pero digo gratis entre comillas porque lo que hay que intentar siempre cuando se trabaja gratis es trabajar a cambio de, oye, 3 referidos, a cambio de un testimonio, a cambio de poderme hacer alguna foto, a cambio de poder negociar un variable a partir de que tengamos ciertos resultados. Entonces, para estar seguro de ti mismo, pues evidentemente, si solo te has formado, nunca vas a estar seguro en la práctica hasta que no practiques. Y para practicar tienes que, pues empezar a trabajar cuanto antes. Entonces yo siempre les sugiero a las personas que tengáis miedo de, oye, empezad ya a ofrecer vuestros servicios de forma gratuita y listo. Para la gente que os queráis dedicar al paid media, consejo, empezad ofreciendo trabajo de community manager. Porque si empiezas ofreciendo trabajo de community manager, vas a ver cómo funcionan las redes, vas a poder empezar a promocionar algunos posts y esto te va a servir para estar más seguro a la hora de después ofrecer tus servicios de media buying. Yo empecé como community manager, ¿vale? Y empecé a promocionar algún post y ahora hacemos campañas donde invertimos más de 100.000 euros. En el apartado de novedades, deciros, que ya lo he ido diciendo, pero lo desvelo ahora, que abrimos la preinscripción a Ads Academy Agency. Solo va a estar abierta durante 2 semanas y solo la voy a anunciar creo que por aquí y por Telegram, quizás por correo electrónico, para los que estéis en la lista prioritaria del agency, pero al final lo que os va a permitir, si os reserváis ahora, antes de que hagamos la masterclass en directo, es que vais a poder acceder con el precio de la primera edición y además vais a tener acceso a 2 bonus exclusivos, ¿vale? Para acceder a esta preinscripción solo tienes que reservar la sesión de cualificación a través de las notas que te voy a dejar en el programa. Y hasta aquí, ¿no? Esta sección de feedback, preguntas y novedades. Como siempre, podéis hacernos llegar vuestras dudas, vuestras preguntas a través de redes sociales o a través de hola@alexizquierdo.com. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio de Marketing Warriors, episodio número 36, en el que hemos hablado pues de forma un poco más sosegada y distinta de cómo pasar de freelance a agencia. Espero que os haya gustado mucho, os haya ayudado. Y si eres freelance y te gustaría empezar a delegar y construir tu agencia de marketing digital, pues ya sabes, puedes hacer tu preinscripción a Ads Academy Agency a través del link que te voy a dejar en las notas del programa. Nos vemos en el próximo episodio, guerreros.